lo que estás mirando en ti, malo, negativo, eso no es lo que Dios piensa de ti. No, es que yo he sido tan malo, es que he sido tan mal esposo, tan mal papá, tan mal hijo, tan mal esto, tan mal aquello. Y sientes que ya, hasta ahí llegaste, no puedes cambiar, la vida se te acabó, todo el panorama está oscuro. Ese no es el pensamiento que Dios tiene para ti. Dios sigue viendo en ti un potencial que Él ha puesto. Dios sigue viendo lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Él sigue viendo la bendición que estableció, porque en la cruz Él se hizo maldición. Tomó mi maldición para que yo reciba su bendición, para que yo sea no solamente su hijo, sino heredero de toda la bendición que Él ha determinado. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. El tema esta mañana que quiero compartir se llama ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Le suena familiar? La Biblia nos dice en Proverbios 3:7 que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Seguramente usted se lo sabe. ¿Cuántos aquí les gusta el boxeo? ¿Alguien aquí le gusta el boxeo? Diego. Bueno, seguramente usted sabe de lo que voy a hablar ahora. Pero todos les voy a contar algo que fue verídico. Un boxeador muy famoso en ese tiempo, creo que era por los 50, sí, muy famoso, era el boxeador que en ese tiempo ostentaba el cinturón de peso pesado y que se le consideraba imbatible, o sea, nadie le podía ganar. En las peleas los boxeadores iban con mucho miedo y aún muchos ni se le enfrentaban, porque este hombre le infundía a las personas tanto miedo que a veces hasta con la mirada, uy, no me mire, qué miedo, que me va a pegar. Pero hubo un hombre en ese momento, un joven que apenas tenía como 18 años, Mohamed Ali o Cassius Clay, de ese seguramente usted se ha escuchado. Cassius Clay, él era un joven, apenas estaba empezando su carrera de boxeador y dijo: yo me le voy a enfrentar a ese boxeador, al peso pesado que ostentaba el cinturón por muchos años. Entonces este boxeador Mohamed Ali se le enfrentó y contra todo pronóstico, en el primer round, en un combate que duró 2 minutos y 8 segundos, lo noqueó y le ganó. Entonces eso fue muy llamativo. Eso es algo que dice: wow, ¿cómo puede, casi como un David contra un Goliat? ¿Cómo pudo este hombre lograr alcanzar esta victoria? Aquí hay una enseñanza, y es que este hombre boxeador, Cassius Clay, él había ganado la pelea primero en su mente. ¿Por qué? Porque cuando él estaba entrenando, él siempre estaba repitiendo frases. Él decía: yo soy el más grande, yo soy el campeón. Ni siquiera decía voy a ser, sino soy el más grande, yo soy el campeón, lo voy a derribar, le voy a mostrar quién es el más grande, le voy a mostrar quién es el mejor. Y ese hombre ya está muerto. Bueno, esas eran las palabras, ¿no?, que él usaba refiriéndose a su contrincante. Entonces él, mientras estaba entrenando, dándole allí a
la bolsa, él veía la cara, era la cara de Liston. Y yo soy el ganador, yo soy el campeón, yo soy el más grande, te voy a acabar, estás terminado, estás acabado. En fin, toda clase de frases que lo que hacía era él a sí mismo decírselas, y para él verse como ese campeón. Y es importante que nosotros veamos que en la palabra de Dios, la Biblia nos dice en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, que las cosas que aún no son realidad en mi vida, sí, que no las veo en lo natural, Dios las ve como si ya, o las llama como si ya existieran. Llama a las cosas que no son ante mi vista en lo natural, pero ya Dios ha determinado y ha dicho que sí son, que sí existen. Y dice también que Él da vida a los muertos. Lo que está muerto en mi vida, Él es el que le da vida. Y dice es. De manera que así es como nosotros vamos a aprender, así como este hombre que logró alcanzar esa victoria, sabía quién era él. Él empezó a verse como el campeón, y él dijo: soy el campeón. Y él sabía hasta dónde podía llegar, aunque para todos los demás era imposible. Vamos entonces a entender nosotros lo importante que es saber quiénes somos y el poder que esto tiene para poder tener a nuestro favor todas las cosas que Dios dice que ya existen para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces yo le pregunto: ¿sabes tú quién eres? Usted me va a decir: bueno, yo soy un abogado, padre de familia, padre de tantos esposos, padre de tantos hijos, tantos nietos, qué sé yo, muchas características que usted tiene o que usted desempeña en la actividad que usted desempeña. Pero realmente muchas veces la gente no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Y aún caminando en la vida cristiana, todavía no ha podido captar, entender lo que Dios tiene destinado para su propia vida. En la sociedad, y realmente nos basamos para valorarnos por parámetros que en la sociedad, en la cultura, están fijados como patrones. La sociedad ha marcado esos valores y esos patrones, y en el común de la gente, de la población, y quizás hoy en día usted puede todavía sentir que eso le afecta para valorarse quién es usted. Y en primer lugar, el atributo número 1 más altamente apreciado en la sociedad, usted me dirá, ¿cuál es? ¿Quién dijo? La belleza, la apariencia física, la belleza. De pronto usted mismo ha catalogado a alguien primero por su apariencia física. Nos ha pasado seguramente en algún momento de la vida, o no nos sentimos que somos los más bellos y por eso empezamos a compararnos. No nos digamos mentiras. Uno como mujer, cuando entra a un recinto donde hay otras mujeres, siempre mira, ¿no? Que se puso, cómo tiene el pelo, cómo está maquillada, ¿sí? Y se empieza a mirar, y a veces critica lo que la otra persona tiene, pero lo que está mirando es el faltante, y por eso así se defiende, ¿no? Y critica a la otra persona. Ay, no, pero es que ese peinado, ay, la pastora hoy no le quedó bien el peinado, tiene un pelo por ahí mal acomodado. Entonces,
el patrón que la sociedad marca. Y eso tiene a la sociedad hoy volcada, y no solamente a las mujeres, los hombres también, buscando, y no es que esté mal, buscando mejorar físicamente. Claro, a partir de los 30 años empezamos a buscar las mejores cremas, tratamientos de belleza, las cirugías. No está mal buscar estar mejor presentado, yo no voy a condenar eso, ni condeno las cirugías, el que se las quiera hacer, pero que quede normal, no vaya a quedar por allá todo raro, como unas fotos que uno ve por ahí. Que allí es donde uno dice, quiere exagerar para mostrarse, porque su valor está en la belleza, que no le quedó bello, le quedó feo. Ahí sí, pero quiere exagerar y quiere, ¿por qué? Por mostrarse. Desde el nacimiento, los bebés empiezan a recibir eso, en el gesto, en las palabras. Diga, los bebés no nacen como las fotos de publicidad, sonrientes y sonrosados. La mayoría y casi todos, obviamente, nacen arrugados, hinchados, con los ojos cerrados, nada agradable. Claro, con el pasar de los días se ven cachetones y ya es, ay, tan lindo, ay, tan lindo. Pero cuando no tiene esas virtudes, de pronto percibe cuando ya no es tan lindo, entonces ya no hay tantas sonrisas. Y va creciendo esos niños, esas niñas, y en el colegio es donde empiezan a experimentar los bullying, los calificativos, esas, ¿cómo se dice? Que le ponen apodos, los apodos, casi siempre catalogando algún defecto físico, ¿sí? Entonces eso marca en la adolescencia. El adolescente es muy marcado por su aspecto físico, y en eso está muchas veces la depresión y muchas cosas que vienen porque la muchacha, la chica que en la adolescencia es muy bonita, pues es la reina. Y así mismo, ¿no? El chico que de pronto tiene un atractivo físico, pues es el rey del grupo. Y bueno, eso es un concepto en cuanto a la belleza. El segundo atributo que marca y por el cual la sociedad quiere que así como que la sociedad marca para que el valor de la persona está en la inteligencia. Está en la inteligencia, es el segundo atributo más importante, extremadamente importante para calcular el valor de un niño. Desde que es niño, ay, como eres de inteligente, y cualquier cosa que nos parezca bien, no, pues obviamente a los niños hay que ratificarles su inteligencia, sus talentos, lo que hacen bien, pero cuando hay alguna cosa que no nos parece, que está como deficiente, también nos encargamos de hacerle ver ese faltante. Ay, es que tan bruto, pero ¿cómo se le ocurre? Y estamos catalogando la inteligencia, y ese niño va a crecer valorándose de acuerdo a las palabras por su inteligencia. Y el tercer calificativo que encontramos para valor del ser humano es el dinero. Entonces puede que no sea muy lindo, puede que no sea muy inteligente, pero tiene plata, y ahí sí está rodeado de gente. Nos encontramos con que el Señor dice que Él no ve lo externo, sino que ve el corazón. Entonces debemos empezar por valorarnos nosotros mismos desde nuestro interior y entender, reconocer la importancia de las palabras. Si ese hombre llegó a ser campeón porque se hablaba a sí mismo y le hablaba a las circunstancias, es lo que vamos nosotros a aprender a hacer. A lo mejor este es un mensaje que usted ya ha escuchado alguna vez, ¿sabe? Pero Dios necesita reiterarnos muchas veces
las enseñanzas que Él nos da, porque humanamente somos tan frágiles que tendemos a decaer. Y entonces Dios viene a recordarnos y a refrescarnos para que así podamos alcanzar el destino que Él tiene para nosotros, el destino de bendición, el destino de todo lo bueno. Y seguimos comparándonos en la vida diaria, comparándonos, usted en su trabajo, a quién trataron mejor, o en la iglesia, a quién trataron mejor, o quién se portó mejor con usted o no. Y seguimos en ese trayecto de la vida, valorándonos por patrones que no son los de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras. Encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 3, es un capítulo 3 del 1 al 12, no lo voy a leer ahora completamente, pero allí encontramos cómo habla acerca de y de una manera donde hace destacar lo negativo que es el no saber dominar la lengua. Allí dice que nosotros somos capaces de un caballo con el cabestro, y puede ser un caballo bien brioso, pero con el cabestro lo podemos direccionar y manejar. ¿Cuántos aquí saben y les gusta montar a caballo? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Habla como a un barco con un timón pequeño lo podemos dirigir, y puede haber una marea muy fuerte, pero con un timón lo sabemos dirigir. Pero en cambio no sabemos manejar la lengua, que es la que maneja, la que afecta todo nuestro cuerpo. Dice que la lengua es como un fuego que puede incendiar todo un bosque. Una palabra maldicha, cuánto daño puede hacer o podemos hacer a otra persona. Es más fácil con una palabra dañar otra vida, y cuando tratamos de arreglarla necesitamos por lo menos 10 o más para deshacer lo que hemos hecho con una palabra maldicha. Entonces, aún a nosotros mismos nos hablamos, nos decimos cosas, nos vemos, no como lo que Dios dice, sino como lo que la sociedad y allá afuera nos dicen. La familia desde pequeños te ha marcado, y sabe, Satanás se aprovecha de eso, y también trae a nuestra mente pensamientos que nos van a llevar a hablar y a actuar para traer destrucción y robarnos el plan, el proyecto que Dios tiene establecido, que la Biblia nos dice que es un proyecto de bendición, que es un plan de bendición. Dios dice que Él tiene cosas de bien y no de mal para nosotros. Entonces Él va a tomar ventaja. Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Satanás escucha las palabras. ¿Usted sabe eso? Todo lo que usted hable está quedando. Las palabras tienen poder. Tenemos que ser conscientes del poder que tienen, para bien o para mal. Allí en Santiago capítulo 3 dice que no podemos ser una fuente de agua amarga y de agua dulce al mismo tiempo. O hablamos maldición o hablamos bendición. Entonces, cuando hablamos cosas negativas, es que yo soy un bruto, y a veces son expresiones que se salen y no las estamos pensando. Si hiciéramos cuentas al día, cuántas palabras salen de nuestra boca y son para nosotros mismos o para los demás,
Hay alguien que está tomando allí nota. ¿Para qué? Para que eso se vuelva realidad. Así como del cielo se desencadena bendición por nuestras palabras, también del otro lado se hace cargo que se hagan realidad en su vida las palabras negativas. El enemigo está tomando nota para que aquello que usted habla negativo también tome realidad en su vida. Y entonces, ¿a quién va a culpar usted? ¿Al diablo? No. ¿Al que le trajo el mal? No. Ay, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde. Pero ha habido un problema con las palabras que yo he mencionado y hablado. Hay una secuencia muy importante, seguramente usted la conoce, y tiene que ver cómo del corazón, de las emociones, pasa a la mente, los pensamientos, y si allí yo le sigo dando vueltas, eso que yo en mi mente le doy vueltas, lo hablo, y así como hablo, así también se va a ir en mi vida proyectando. ¿Y qué pasa? Se va creando en mí un estilo de vida que va a afectar aún mi eternidad. ¿Sí? ¿Me he hecho entender? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la mente y el corazón de donde sale. Por eso decíamos al principio lo que dice Proverbios 23:7: ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿estamos hablando palabras de bendición o de maldición? Hace varios años, yo llevo una vida cristiana de conocer al Señor. Yo no sé, fue como por allá en el 85 que yo conocí al Señor. Sí sé, fue en el 85. A ver, haga la suma, ¿cuántos años son? ¿37? Eso sí. Entonces, por allá, casi al comienzo, un día yo vi en un sueño, eso no se me ha olvidado, me marcó tanto, que yo estaba sentada así en un escritorio y de repente un hombre se me acercó aquí al frente con una pistola y me disparó en la cabeza y en el corazón. Pero yo en el sueño yo esperaba ver que yo me cayera muerta o que algo me pasara. Vi que no, yo no caía muerta. Y luego Dios me hizo entender que así es como actúa el diablo. Hoy no estamos dándole relevancia al diablo. A veces las personas creen, no les gusta que se mencione a ese ser, pero es que es real, existe, como existe Dios, existe. Es más, Dios lo creó bueno, sino que él se volteó y le falló a Dios, y es ahora el que dirige el mal. Es el que dirige el mal, pero ya está vencido, ha sido puesto bajo nuestros pies. Y Cristo lo venció en la cruz y le arrebató las llaves del infierno y nos ha dado a nosotros toda potestad para vencerlo. Pero caminamos en la vida todavía dándole libertad en nuestra vida que haga y deshaga, porque le dejamos operar en nuestra mente y en nuestro corazón, dándole cuerda con lo que hablamos o siguiéndole las palabras que nos pone. Eso no es para ti, no que vas a poder. ¿Tú qué vales? Vienes de una familia pobre, sin estudios. ¿Qué vas a lograr en la vida? Mírate la edad que tienes a estas alturas de la vida. ¿Qué vas a salir adelante? Mira tu condición y acusa, condena y está taladrando siempre, machacando lo malo, lo negativo, que si me equivoqué, entonces machaca lo que yo hice mal. Si Dios es misericordioso. Ahora no voy a decir que es que tenemos que vivir una vida o que estamos permitidos de tener una vida libertina,
porque Dios es bueno, es misericordioso, entonces rezo, peco y empato. No, pero sí tengo que ser consciente de que si me equivoco, Dios es bueno, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Pero que si volví y caí, a Él lo tengo siempre para acudir y siempre me va a dar la mano hasta que yo pueda verdaderamente estar firme. Pero es mi decisión, claro está, acudir yo a Él. Y entre más acudas, más rápido, más temprano que tarde, cuando menos te des cuenta, estás caminando por esa senda de justicia y has podido abandonar el viejo hombre y el viejo mundo. Entonces, dejemos ya de condenarnos, porque es la otra manera como Él opera, o consecuentemente con el corazón, con la mente, Él va a traer culpa, condenación. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, eso nos dice el Señor, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformados a la imagen de su Hijo. Diga: yo soy hecha a la imagen del Hijo de Dios. Ha sido hecho a su imagen para ser el primogénito entre muchos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo le invito a que vaya subrayando esas palabras: predestinó a la imagen de su Hijo, justificó, glorificó. Porque ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es muy poderoso. Aquí está expresando que eres predestinado a ser hijo de Dios. Es tu decisión. Dios quiere que todo pecador se vuelva en arrepentimiento a Él. No obliga a nadie, pero a Él ha predestinado para cada uno que tengamos esa oportunidad por medio de Jesucristo, porque nos amó y por eso Jesús fue a la cruz, y por su sangre preciosa, solamente por esa sangre preciosa podemos nosotros acercarnos y ser sus hijos amados, bendecidos, justificado. Si te está condenando, no vas a poder dejar esa adicción y estás luchando con algún área de tu vida, con alguna situación con la que estás allí todavía luchando, debes levantarte cada día y decir: yo ya he sido justificado y me paro con la sangre de Cristo que me limpia, y soy limpio y puedo caminar. Y miras la cruz, no las palabras que te está bombardeando el enemigo para destruirte. La condenación no puede destruirte. Puedes pararte todos los días y ver esa cruz donde tu pecado fue puesto, y donde puedes levantarte cada día como un hombre nuevo, como una nueva criatura, como escogido de Dios. Soy un escogido. Diga: soy un escogido de Dios. Sí,
No escogido solamente para venir a estar aquí en un púlpito, no. Dios te tiene escogido como tu hijo, como su hijo, como su hija. Y Él te tiene escogido, y de muchas maneras Él va a hacer en tu vida que esa bendición se manifieste. Porque te ha escogido como su hijo. Otras cosas adicionales que haga a través de tu vida está adicional. Lo primero es que entiendas que has sido escogido como hijo, hijo de Dios, hijo del soberano Rey del universo, hijo del creador de todas las cosas, hijo del único Dios que no tiene principio, que no tiene final, hijo del único que es todopoderoso, que es todo suficiente, el único para el quien nada es imposible. Tienes al mejor papá, el único que hay, que supera cualquier pensamiento de lo que podamos tener. Cuando empezamos a tener pensamientos, dice Isaías 55, dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El Señor te dice, tus pensamientos no son, lo que estás pensando no es lo que yo pienso de ti. Lo que estás mirando en ti, malo, negativo, eso no es lo que Dios piensa de ti. No, es que yo he sido tan malo, es que he sido tan mal esposo, tan mal papá, tan mal hijo, tan mal esto, tan mal aquello. Y sientes que ya hasta ahí llegaste, no puedes cambiar, la vida se te acabó, todo el panorama está oscuro. Ese no es el pensamiento que Dios tiene para ti. Dios sigue viendo en ti un potencial que Él ha puesto. Dios sigue viendo lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Él sigue viendo la bendición que estableció, porque en la cruz Él se hizo maldición. Tomó mi maldición para que yo reciba su bendición, para que yo sea no solamente su hijo, sino heredero de toda la bendición que Él ha determinado. Que Él ha determinado. Por eso, ¿sabe? Me agrada tanto. Leamos un momentico. No voy a leerlo todo. Este fue el pasaje central que me dio a mí la idea, el Señor, de este tema. Porque para mí ha sido este contexto de Efesios 1 donde muestra quién soy yo, donde puedes mirar quién eres. Dice en el versículo 1, allí está diciendo el saludo que hace Pablo, pero dice: santos y fieles. Santos y fieles. ¿Quiénes somos? Santos y fieles. Ahora, santos no porque no hemos tenido nunca pecado, sino porque somos pecadores salvados. Pecadores salvados. Y luego dice en el versículo 3 que Dios nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición. Luego el versículo 4 nos escogió. Entonces usted puede decir: soy un hijo, soy escogido, santo, santificado por la sangre de Cristo, que me limpió, que me perdonó, escogido. Luego en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, ya lo habíamos hablado, amados, predestinados para ser adoptados como sus hijos. No solamente nos amó, nos hizo sus hijos, sino que nos acepta. Eres un aceptado. ¿Cuántos en su mente, en su corazón todavía está allí las heridas de aquel que le despreció y le abandonó?
se compara, de pronto en medio de una familia, se compara con el hermano mayor o el hermano menor que considera que trataron mejor y no se siente aceptado, o no se siente aceptado por Dios porque siente que le ha fallado tanto. Pero aquí Dios, la palabra nos está diciendo que somos aceptados. Eres aceptado, que has sido creado para la alabanza de su gloria, sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía para recibir la herencia. Somos hijos herederos de una gran herencia. ¿Puedes darte cuenta de todo lo que tienes que Dios te ha entregado? Salvación, justificación, redención, el amor de Dios, la herencia, aún que yo haya sido creada para alabanza. Es decir, que Dios te ve y dice, así como lo dijo en el principio, vio que todo lo que había hecho era bueno. Dios no está mirando lo malo, lo negativo, sino lo bueno, porque te ha hecho a su imagen y semejanza. Y dice, este es mi hijo, así como lo dijo de Jesús: mi hijo, mi hija, me agrado, porque está viendo a Jesús. Su sangre preciosa es la que está viendo en tu corazón. Esa sangre que te dice, tengo complacencia, porque se complació de Jesús. Es a Él el que está viendo en ti. Por eso se complace de ti, te acepta, no te rechaza, no te desecha. No eres un desechable, no eres un desechado. Tienes al Espíritu Santo como garantía. Eso es tremendo entenderlo. Eso es tremendo. Cuando yo me levanto cada día, camino con la conciencia de que el Espíritu Santo está conmigo, en mí, y que Él intercede por mí, que Él está guiándome, que Él está haciendo mi brazo fuerte de donde sostenerme, que guía mi camino, que aboga por mí, que me enseña, que me guía, pero sobre todo que por medio de Él es la garantía de que las bendiciones, de que la herencia tomen lugar. Espíritu Santo, tú eres esa promesa que toma realidad en mi vida, en todas las esferas, en lo personal, en lo familiar, en cualquier esfera en la que te muevas y te desempeñes, en los negocios, en la empresa o en el estudio, donde sea que te estés moviendo. Y luego habla en el versículo 19 la supereminente grandeza del poder que está en nosotros. El poder de Jesús, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, que mora en ti, mora en mí, que está en mí. El poder de su fuerza, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el que opera en ti. Y no somos conscientes. Y no somos conscientes. A veces viene un problema y ya todo se acabó. Entonces me desecho en lágrimas y todo en un enredo, y no veo por dónde las cosas tienen solución. Cuando el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que está en mí, su poder. ¿Podrán entonces las circunstancias cambiar? ¿Podrá entonces haber solución para las dificultades? ¿No hay amenes?
No sé si no estoy siendo clara en lo que estoy diciendo. El poder mismo de Dios. Nos dejamos enredar tanto, angustiar tanto, deprimir tanto, cuando lo primero que debemos hacer es: el poder del Espíritu Santo está en mí. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza, mi fuerza, mi fuerza. Y no me derrumbo, porque Él es mi fortaleza. Él es esa fuerza, esa fortaleza, ese castillo, esa roca firme en la que puedo pararme. Es el poder mismo de Dios en mí. No es que yo sea poderoso por mi inteligencia, son atributos que Dios me ha dado, sí, o por mi dinero o por mi belleza. Mi poder está basado en el poder de Dios que me ha dado por medio de su amado Hijo y que me ha hecho acepto, porque Él lo predestinó y yo lo he determinado para mi vida. El poder de su fuerza, el cual operó con Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y esto que sigue es aún más poderoso, porque dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Está hablando de quién? De Cristo. De Cristo resucitado. Cristo, que es nuestra cabeza, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y quiénes somos? El cuerpo de Cristo. Por tanto, debajo de cuáles pies están sometidas todas las cosas que vienen del infierno y del mal y de lo negativo. ¿Dónde están? Bajo, diga: aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo, porque Cristo es mi cabeza. Entonces, ¿puede o no puede haber cambios en mi vida? ¿Quién eres tú? El Hijo del más poderoso. No diga: yo soy el más lindo, el más sabio, el que más inteligente, el que más tengo. No, el Hijo del dueño del oro y de la plata. No soy pobre. Diga el pobre: rico soy. Diga el débil: fuerte soy. Porque tienes al más fuerte, al poderoso de tu lado. Y más que a tu lado, en ti, en ti. Entonces empieza a pensar como vencedor, como el vencedor que eres, porque tienes al que venció, lo tienes en ti. Habla como vencedor. Por eso me gustó la ilustración que les di al principio, porque a pesar de que no está hablando de que fuera un hombre consagrado a Dios, pero es que en el mundo vemos afuera la sociedad que funciona, les funciona para aquellos que lo practican. Cuanto más cuando lo practicamos con la poderosa palabra de Dios, que te metas aquí en la mente la palabra de Dios, que es la más poderosa. Lo que los demás hablan no se lo inventaron ellos, ya Dios lo tiene escrito. Pero si no lees, no te vas a alimentar la mente con lo que Dios te da, y te sigues alimentando con lo que te dicen las novelas, la televisión, los chismes, las bobadas que se oyen por fuera. Entonces esas bobadas empiezas a hablar, y esas bobadas son las que te van a resultar así. Pero esta palabra poderosa, si la lees, la meditas, es decir, la digieres, la hablas, la proclamas, y como tienes al Espíritu Santo, entonces estás hablando y es Él el que habla. Y la palabra, y si eres tan consciente del poder de la palabra, llénate de la palabra.
La palabra es eficaz. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz? Es que sí, porque sí, da resultado. Produce lo que dice. No se queda en el aire. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando empiezas a meterte con la palabra, entonces empiezas a tener esa revelación. Dios te va transformando desde tu interior, te va hablando, te va levantando, va formando cada día más en ti el carácter, cada día más a su imagen. Así puedes ir saliendo de todas esas cosas que te tienen atrapado, que te han condenado, pero que ahora puedes decir: soy un hombre, una mujer nueva. Segunda de Pedro 3:5. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Eso es poder. Eso es poder. La palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, hizo los cielos y la tierra. Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió y sigue funcionando. Dios dijo, porque ya lo que Él dijo está escrito. Aquí lo importante es que lo conozcas, sepas que es lo que Dios dijo para ti, lo que está en este contenido. ¿Sabe? Es que a veces nos enredamos tanto cuando no conocemos la palabra. Y no se trata de ser un teólogo, no, es de lea los evangelios, lea los libros, lea y medite. Claro, venga a la iglesia, escuche a su líder, que le enseñe, que le ayude a ampliar. Pero con leer la Biblia, su vida no va a ser la misma, definitivamente. Mire, hay muchos libros. Usted va a cualquier librería y encuentra muchos libros de superación personal y de tantas cosas que ayudan. Tiene algunos conceptos interesantes, pero yo a veces he leído algunos libros así de ese tipo, seculares. Me he dado cuenta que son principios que no son, o sea, que ya Dios los tiene aquí en la Biblia. Lea libros buenos, libros bien referenciados, que no le vayan a distorsionar, porque otros se encargan de distorsionar. Entonces, ay, no, yo mejor me leo este libro porque este sí habla cosas buenas, y resulta que esta es la palabra de Dios tergiversándola. Pero tenga la Biblia, léala. Allí Dios le va. O sea, yo tengo palabras para expresar eso. Solamente cuando usted lo hace, lo experimenta. Mira, a mí me ha pasado desde mis principios cuando conocí al Señor. Tenía preguntas en mi mente, y no era sino abrir la Biblia y encontraba la respuesta. Yo decía, eso es tremendo, ¿no? Como que si Dios me abriera la Biblia para contestarme allí lo que estaba yo en mi corazón. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas, aún antes de que se lo pidas. Él dice que Él ya sabe lo que vamos a decir, y Él sabe cómo enseñártelo allí. Entonces, la palabra es tan poderosa que con ella Dios creó. En Génesis dice, dijo Dios y fue hecho. No es sino que Dios diga. Y dice también la Biblia, nos dice, abre tu boca que yo la llenaré. Hay tantos versículos que nos hablan de la eficacia de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es más poderoso? Que Satanás le teme terriblemente a esa palabra. Por eso trata de que no la leas, por eso trata de que no la conozcas, por eso te miente para que no la hables.
Ay, no hable eso en público, qué pena que le digan a usted tan religioso, porque está diciendo la palabra de Dios. Y no en público también contamos cuentos, bobadas, bueno, a veces no necesariamente bobadas, pero y en público a veces en medio de las charlas o contando chismes o escuchando chismes, ¿sí? ¿Por qué nos va a dar pena entonces expresar lo que está en la palabra de Dios, que es tan poderoso, que es bendición, que son palabras para transformación? Entonces, que hablemos la palabra, pero Satanás teme, porque cuando hablamos la palabra hay algo tan importante, ¿sabe? Esto también a mí me dio, me incentivó mucho cuando aprendí que la Biblia nos dice que Dios tiene ángeles asignados para cada uno de nosotros y que los ángeles hacen efectiva la palabra de Dios. Leámoslo, aquí está. Esto está en el Salmo 103. Salmo 103, 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis la palabra. Los ángeles dice ejecutan la palabra. Es decir, mira, si tú proclamas lo que está aquí escrito para tu vida, los ángeles que aquí están, no los vamos a adorar, no son para adorarlos, pero sí para tener conciencia de que están, y que estas palabras que Dios ha puesto hoy en mi boca para dártelas, si las recibes y empiezas a hacer el ejercicio, los ángeles es como que coge y sí, tenga. Ahora no estoy hablando de arte de magia. A veces dirá usted, pero ¿y por qué se demoran? Eso sería otro análisis. Pero los ángeles ejecutan las palabras que salen de mi boca, que vienen de Dios. Así como del otro lado el diablo toma las palabras negativas para también ejecutarlas. Entonces, ¿qué palabras vas a hablar? ¿Cuál va a ser ahora la actitud en tu vida? Ángeles asignados. Entonces ponga a trabajar esos ángeles a su favor. Póngalos a trabajar. Lea, medite y hable la palabra. Escriba, si tienes problemas de salud, escriba los versículos de sanidad. Póngalos. Mi esposo tenía una costumbre que yo también aprendí de él, y es: conforme a su necesidad, busque los versículos que hablan como solución a esta. Por ejemplo, versículos de sanidad para aplicarlos si tiene enfermedad. Versículos de pureza si tiene problemas con esa área. Versículos de liberación si necesita ser liberado. Usted no necesita estar viniendo a la iglesia a que le hagan. Hay personas que dicen: ay, cuando hay un encuentro para que me hagan una liberación. Sí, en los encuentros todo se hace, se lleva a cabo y Dios trae liberaciones. Pero usted cada día practique la liberación en su vida, aplicándose la sangre de Cristo y la palabra de Dios, y la declara, y todo eso que le está atando, atormentando, se va, porque nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él se va. Tiene que huir. Aplique la sangre, la palabra de Dios todos los días en su vida, en sus circunstancias. Hay ángeles ministradores, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Quiero preguntar, ¿cuántos aquí
han recibido la salvación. Hay ángeles ministradores a tu servicio, ángeles que protegen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Entonces ya deja de hablar temor, de pensar temor. Recuerde lo que leímos al principio: lo que el hombre teme, eso le vendrá. Pero recuerda que tiene ángeles a tu favor, protectores. El ángel de Jehová acampa al lado tuyo y te protege. ¿Por qué vas a andar con temor, con temores? Esa es un área que Dios ha tenido que trabajar en mi vida, acerca de los temores. Yo era muy temerosa y mi esposo, al contrario, era demasiado confiado. Y yo a veces lo regañaba: mi amor, por favor, ¿cómo te vas a meter? ¿Cómo vas a andar por allí así a estas horas de la noche? Y antes, ay, si yo tengo ángeles al lado mío, me decía. Y yo tuve que aprender eso. Ahora, no es que yo voy a andar descachadamente dando lugar al enemigo, no. Pero si Dios te está enviando, sé que hay personas que viven en zonas donde llaman que hay líneas invisibles, ¿no? Y que el diablo ha tomado ese territorio. Yo quiero animarte, y aquí hacemos esa oración para que esas limitaciones que ha puesto el enemigo se rompan, y más bien seas tú el que tomes ese territorio en el nombre de Jesús para proclamar la palabra de Dios. Porque hay ángeles contigo. Porque si lo proclamas, lo harán efectivo. Y eso es posible. Eso es posible. Entonces, es importante hablar la palabra de Dios, tener conciencia del poder de Dios, de renovar la mente con la palabra de Dios, de hablarla y de hacerla efectiva. Entonces, cuando venga contra usted la adversidad, cuando venga cualquier pensamiento que te quiera afectar, cuando alguien venga a señalarte, venga a condenarte, allí sí va a poder pararse y decirle: ¿usted no sabe quién soy yo? Todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios ha hecho, ese eres tú, el hijo privilegiado, heredero de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder de resucitar lo muerto. Hoy hay vida, hoy hay cambios, hoy hay cosas nuevas para ti. ¿Lo crees?